Introducción al arte griego. El arte griego, que se extiende desde España y Francia hasta las costas de Anatolia y el Mar Negro, pasando por el norte de África e Italia, tiene su base en una particular estructura sociocultural que colocaba al hombre, y no a los dioses y reyes, como medida del universo. Esta cosmovisión determina un arte sin colosalismo y sin el nivel de abstracción y complejidad iconográfica que caracterizaba las culturas del Próximo Oriente. Aunque muchas de las mejores obras del arte griego se perdieron a partir del legado de cultura romana, ha sido posible que se hayan conservado informaciones y copias de ellas. Actualmente las investigaciones interdisciplinares nos posibilitan un conocimiento más objetivo de este arte en el que se vinculan los procesos culturales con las personalidades de sus excelentes artífices. El origen del templo griego. Poco se conoce de las construcciones de la etapa formativa del 1100 a 900 a.C. que se desarrollaban dentro de las futuras polis con un urbanismo planificado. La religión griega no buscaba la recreación de espacios de culto aislados, sino al aire libre y en un marco de participación colectiva. Es por ello que los templos se colocaron ya desde esta época en los centros de las ciudades junto al resto de edificios necesarios para los encuentros de colectividad. Sin embargo, dado que la liturgia no se fundamentaba en la relación directa del individuo con los dioses, sino en la vinculación de la colectividad con ellos, lo que se potenció fue la creación de entornos sagrados públicos, los témenos, alrededor de los templos, quedando estos últimos concebidos como la morada de la divinidad, a la que solo tenían acceso los oficiantes religiosos. Esta idea prevalecerá a lo largo de los distintos periodos de la historia griega, determinando su sentido arquitectónico, y es por ello que, a diferencia de los templos egipcios o mesopotámicos, los griegos tienen proporciones humanas. Del siglo X a.C. procede el yacimiento de Lefkandi, donde se construyó un monumental edificio quizá dedicado al culto de algún héroe, cuyas tumbas se identificaron muchas veces con la de los monarcas micénicos, y tiene un peristilo de postes cuadrados de madera, un remate absidal y mide casi 45 metros de largo. Sin embargo, no es hasta los siglos VIII y VII a.C. cuando se determina claramente la estructura y función de los templos de la mano de la definición de toda la cultura y sociedad griega clásica. Surgen ahora pequeños santuarios cuya estructura se fundamenta en la tradición del mégaron micénico, aunque ahora se colocan fuera del entorno urbano y por tanto palacial anterior. Estos edificios, cuyos modelos pervivirán con variantes hasta la desaparición de la cultura helena, se conocen fundamentalmente al hallazgo de dos pequeñas maquetas de terracota. Estos exvotos reproducen edificios de planta rectangular con una única habitación rematados en una cabecera recta o absidada, y no aparece columnata en torno a ellos, pero sí un techo a dos aguas que prefigura el espacio que ocuparán los frontones en los templos futuros. En el caso de Heraión de Argos aparece un pórtico con dos columnas inantis que anticipa para algunos el modelo de templo próstilo de una fachada posterior. Hablemos del empleo de la piedra y la definición de la estructura templaria. A comienzos del siglo VIII a.C. se observan en Esparta templos construidos en ladrillo sin cocer sobre un zócalo de piedra, con una fila de columnas centrales para sostener la techumbre. A partir de entonces, la idea de templo se concreta en la erección de un edificio de forma alargada construida con una medida sagrada de 100 pies, como por ejemplo se ve en el santuario de Hera en Samos, construido hacia el 800 a.C. Aquí aparece la perístasis, puesto que está rodeado por columnas por sus cuatro lados. Entre el 750 a.C. y el 650 evoluciona la técnica de la talla de piedra, que posibilita un mayor tamaño y monumentalidad. El siguiente paso fue la extensión de la perístasis y la inclusión de otra fila de columnas interiores que permitieron construir edificios más anchos de 3 naves, colocándose ahora la estatua divina en el centro. Así se refleja el Temón, donde existe una serie de templos de los que el más antiguo tiene perístasis en los lados. El segundo mantiene solo una columna central, pero el tercero, el Mégaron B del templo de Apolo, ofrece el modelo de templo
anfipróstilo, de 2 fachadas, al tener 3 estancias. Hablemos de los orígenes de la figuración griega, la plástica de pequeñas dimensiones. La Edad Oscura supuso casi la total desaparición de la escultura, pero también fue entonces cuando se comenzaron a establecer los principales tipos figurativos que dan comienzo a la escultura griega. Las primeras manifestaciones tras el arte micénico y el predominio dórico se reducen a la cerámica y a pequeñas estatuillas. Es a partir del siglo X a.C., con la estatua de Centauro de Lefkandi, cuando se puede entrever ya claramente rasgos del arte griego, la plasmación artística de un ser mítico y el uso de motivos geométricos de color oscuro sobre fondo claro. Entre los siglos IX y VIII a.C. se desarrolla el estilo geométrico, que en escultura dio lugar a trípodes de bronce y pequeños exvotos en bronce, marfil o terracota, que son muy abundantes y de gran expresividad y estilización formal. Se representan animales y hombres, estos últimos característicos por tener su parte central reducida al mínimo y por estar desnudos. Algunos visten atuendo guerrero. Entre los primeros destacan los caballos, símbolo de poder y prosperidad atribuible solo a los héroes y a las élites, de cuello fuerte y apariencia filiforme. Entre las imágenes hechas en marfil destaca la diosa del Diplio, hallada en el cementerio cerámico de Atenas y datada hacia la segunda mitad del siglo VIII. Aunque su iconografía se relaciona claramente con modelos sirio-fenicios, tocado cilíndrico, ojos, su anatomía revela características griegas. A finales del periodo geométrico, las figuras alcanzan mayor vitalidad, difundiéndose nuevos modelos decorativos que abren paso al estilo orientalizante. Hablemos de los primeros vasos pintados, del periodo geométrico al orientalizante. El estilo geométrico. En la cerámica se observan muy bien los cambios que suceden en esta época. De hecho, el denominado estilo geométrico del siglo IX al VIII a.C. es preferentemente cerámico y se asocia al resurgir de las ciudades. De relativa uniformidad cultural, esta cerámica se califica así por el predominio geométrico tanto en las formas como en las decoraciones. Además de los cántaros, cuencos, enocoes, píxides, etc., destacan las grandes ánforas y cráteras funerarias, las primeras destinadas a mujeres y las segundas a hombres. Estas últimas piezas, halladas en abundancia en la necrópolis de Dipilón y el cerámico ateniense, se colocaban sobre las tumbas de la aristocracia a modo de estela, sirviendo también para efectuar libaciones para el difunto. Están hechas a torno, ostentan una profusa, armónica y ordenada decoración brícoma, ejecutada en color oscuro sobre fondo claro, trazada mediante regla, compás y pincel múltiple. Destacan en los primeros tiempos una ornamentación exclusivamente geométrica, dispuesta en bandas donde predominan las líneas rectas que forman esvásticas, ajedrezados, rombos, triángulos y zigzag, aunque también motivos curvilíneos, heredados de la tradición minoica, aunque estos son esquematizados. A mediados del siglo VIII a.C., de la mano de la mayor jerarquización y complejidad social, continúa creciendo el número de formas cerámicas, pero también aparecen las primeras figuraciones de animales, que se disponen dentro de frisos en ordenadas hileras. También ahora surgen escenas con figuras humanas que aluden al contexto de los rituales funerarios y a temas heroicos. Según avance el siglo, el predominio de la decoración figurada acabará con el estilo. Desde lo iconográfico, los temas del estilo geométrico son muy simples, debido a la esquematización y la abstracción de su decoración. Solo con el tiempo las figuraciones adquieren tamaño y complejidad, dejando atrás el esquematismo de los torsos triangulares. Entre las obras más importantes de este estilo, que ya evidencia la búsqueda de la proporción ideal tan anhelada en el arte griego, destacan las piezas del denominado maestro del Dipilón, y concretamente algunas como la gran ánfora de Dipilón, que incluye en el cuello 2 filas de pequeños animales y en el cuerpo una escena del ritual funerario con exposición del cadáver y plañideras. En la Crátea de Atenas aparecen 2 frisos,
con el ritual funerario que incluye la representación de los juegos funerarios con guerreros montados en carros y las escenas del traslado al cementerio del fallecido en su carro rodeado de familiares y amigos. A finales de este estilo comienzan a aparecer nuevos diseños, como se constata en la jarra del taller de Atenas, con una escena femenina de danza ritual y un friso de ciervos. En otras piezas aparecen ya las representaciones de las tareas de Heracles. Hablemos del estilo orientalizante. De forma paralela a la tradición geométrica ática, se detectan objetos claramente influenciados por el arte de Próximo Oriente y que a finales del siglo VIII hacen surgir al periodo orientalizante. Imbuidos de un exotismo antes inexistentes, las cerámicas parecen reflejar una nueva forma de concebir el arte. Motivos vegetales y animales procedentes de los repertorios iconográficos egipcios y mesopotámicos inundan reinterpretados los vasos de sobre todo los talleres de Corinto, que se convierte en un centro artístico que el resto de ciudades imitan. Se representan leones, panteras, esfinges, sirenas, grifos, entre los motivos vegetales que, como los geométricos, cubren toda la superficie, y aparecen rosetas, palmetas y árboles de la vida. Además, aparecen las primeras escenas claramente mitológicas, como en la crátera de columnas. Los motivos se desarrollan también en frisos superpuestos, pero sustituyéndose las líneas rectas por unos dibujos curvilíneos muy característicos. La austeridad tonal anterior se enriquece con novedades tonalidades blancas y rojas y aparece el uso de la incisión para siluear las figuras. Entre los ejemplares destacados está el Olpe Chigi, que muestra dos grupos compactos de atléticos y bien dibujados hóplitas, tras de los cuales aparece un personaje tocando la doble flauta. En el segundo friso aparece un grupo de jinetes, cabalgando en fila. Las incisiones destacan sus crines y en un tercer motivo vegetales. El Olpe corintio cuenta con 6 frisos con abigarrada y brillante decoración que incluye leones, panteras y esfinges aladas, además de una imagen femenina en la parte superior de iconografía mesopotámica y bajo ella otro friso con mujeres en actitud de danza. Cabe mencionar, por último, el célebre Onícoe Lebbi, obra maestra decorada con 6 frisos de motivos reticulados, rellenos con delicadísimas figuraciones monocromas y complejas. Uno superior con esfinges y grifos y otros 5 con cabras salvajes, y variados temas vegetales y geométricos entre los anteriores. El comercio corintio sufre a partir del segundo cuarto del sexto a.C. un descenso radical de sus productos, y a partir de entonces se inicia el desarrollo de una nueva etapa dentro de la creación alfarera, que derivará en la fabricación de los insuperables vasos áticos del siguiente periodo.